Oigan, ¿ustedes conocen la historia de la mujer que tuvo que profanar la tumba de su propio hijo porque cada vez que ella lo iba a visitar al cementerio, ella escuchaba como el niño le suplicaba que lo regresara a su casa? Bueno, a esta mujer le decían la beba y ella lamentablemente perdió a su único hijo en un accidente. Al niño lo atropellaron unos meses atrás. Obviamente la beba quedó completamente destrozada, lo iba a visitar constantemente al cementerio y siempre escuchaba la voz de Román, el niño, pidiéndole que lo regresara a su casa. Pero esto nadie lo sabía, solamente ella. Ella sabía que podría ser el duelo que él le estaba haciendo escuchar todo esto, pero no podía dejarlo así, no podía ignorar las palabras de su propio hijo. Así que un día sobornó al velador del cementerio y él le ayudó a excavar la tumba de Román y le ayudó a poner el cuerpecito de Román en su carro. Bueno, en el camino la beba no estaba pensando, únicamente podía oler el olor a muerto que estaba inundando el carro, pero fue hasta que llegó a su casa en donde apenas atravesó la puerta y este olor se disipó. Bueno, la beba obviamente no estaba pensando de forma racional y yo creo que ella no se imaginaba que le estaba abriendo la puerta también a sucesos muy extraños que estaban a punto de suceder. Para entender y contextualizar un poquito toda esta historia, nos tenemos que regresar a la antigua Grecia, específicamente a la historia de Orfeo, que en mi opinión es una de las historias más hermosas y más trágicas que existen de la mitología griega. Si ya conocen la historia, se pueden saltar hasta este minuto. Bueno, Orfeo era el mejor músico que existía en esos tiempos. Hacía unas canciones preciosas, su voz era muy melodiosa, tocaba la lira de una forma que te hipnotizaba y todos los animales se paraban a escucharlo. Incluso se decían que ciertos ríos, que ciertos cuerpos de agua también paraban su transcurso para escuchar las canciones de Orfeo. Una vez Orfeo se da cuenta que hay una ninfa que se está escondiendo para poder escucharlo tocar y cuando Orfeo ve a la ninfa queda completamente enamorado. La ninfa era muy hermosa, así que Orfeo le compone la canción de amor más bonita que se le ocurrió. La ninfa quedó encantada y a los pocos días se casaron. Los dos estaban muy contentos y muy felices. Lamentablemente esta felicidad no iba a durar mucho tiempo. A los pocos días de su boda, Eurídice fue atacada por una serpiente venenosa y lamentablemente perdió la vida. Se le da la sepultura a Eurídice y Orfeo queda completamente destrozado. No hay remedio para el duelo, pero a él se le ocurre ir hacia las puertas del inframundo y suplicar por el alma de Eurídice. Al llegar al inframundo, hay que cruzar un río que solamente puede ser atravesado con la ayuda de Caronte, que es el barquero que ayuda a cruzar a las almas difuntas hacia el inframundo. Sin embargo, Caronte se niega a ayudarlo, ya que él solamente puede cruzar a almas difuntas y no a humanos. En eso a Orfeo se le ocurre usar su única arma, que es su lira, y empieza a tocar una canción. Y Caronte queda completamente hechizado por la melodiosa voz que él tiene. Así que lo ayuda a cruzar ese lago, lo sube al barco, pero con la única condición de que se la pasara cantando todo ese tiempo. Caronte en el transcurso le estaba advirtiendo a Orfeo que lo más seguro es que no sobreviva a todo el trayecto que tiene por delante. Le decía que llegar hacia donde está Hades y Perséfone era una travesía casi imposible, que lo más seguro es que no la iba a completar. A Orfeo no le importó, así que al llegar al otro lado, Caronte no tuvo más opción más que dejarlo solo y esperar lo mejor. En el transcurso se encuentra con Cerbero. Cerbero es este perro de 3 cabezas, es un monstruo diseñado únicamente para ser despiadado, para conservar todas las cosas que no pertenecen al inframundo fuera de él y para conservar a las almas dentro del inframundo que no puedan salir. Se le describe como un monstruo muy sanguinario, muy violento y que no es domado por nadie. Cerbero iba en camino a atacar a Orfeo, pero Orfeo en eso empieza a tocar su música. Cerbero, al escuchar la música de Orfeo, queda completamente hipnotizado y se amansa de forma inmediata. Si esta historia se les hace conocida, ya sabemos el por qué. En la saga de Harry Potter, el perrito también queda amansado por la música. Orfeo empieza a atravesar el inframundo tocando su lira todo el tiempo y todas las sombras y todas las torturas no lo atacaban. Era como si la música fuera una protección para Orfeo. De hecho, se dice que ese fue el único momento en todos los tiempos en donde el inframundo se paralizó y se paralizó únicamente para escuchar a Orfeo cantar. Orfeo logra llegar a donde está Hades y Perséfone y Hades, al ver a un humano llegar ahí, se sorprende y dice: bueno, te voy a escuchar, ¿qué necesitas? Orpheus, the balladeer. King Hades, Queen Persephone, I greet you. Orfeo empieza a cantar la canción más triste, pero más hermosa que existe. Ahí es donde él suplica por el alma de su esposa. Todo mundo queda paralizado, hipnotizado por su melodiosa voz. Perséfone incluso empieza a llorar y le suplica también a Hades que le regrese a su esposa, que se merece vivir una vida feliz con su ninfa.
Hades, también conmovido por la música y por la historia y por la valentía de Orfeo, él accede que Eurídice regrese a la tierra de los vivos, pero con una sola condición. Orfeo tenía que cruzar todo el inframundo viendo hacia adelante. No podía voltear a ver hacia atrás. Eurídice iba a estar todo el tiempo atrás de él. Si Orfeo volteaba para atrás, aunque sea solo un segundo, Eurídice iba a quedar atrapada en el inframundo por siempre. Iban a quedar liberados únicamente cuando el sol les iluminara la cara a ambos. Orfeo atraviesa nuevamente todo el inframundo, casi muere varias veces, pero solamente podía pensar en la vida que iba a tener con su esposa. Orfeo ve la salida del inframundo y se va corriendo. El sol ilumina su cara y se voltea a ver a su esposa. Y lo único que puede ver es la cara de terror que tenía Eurídice. El sol todavía no iluminaba su cara. Orfeo trata de atraparla, pero en eso Eurídice se convierte en una columna de humo que es succionada de regreso al inframundo. Orfeo vuelve a perder a Eurídice. Orfeo queda completamente destrozado. No deja de cantar, pero ahora todas sus canciones son exageradamente tristes. Sin embargo, estas canciones empiezan a crear como cierto magnetismo en todas las mujeres, en todas las criaturas, y varias mujeres declaran su amor por él. Orfeo rechaza a cada una de ellas. Las seguidoras de Dionisio, que también estaban enamoradas de Orfeo, al ser rechazadas por Orfeo, empiezan a interpretar sus canciones y este rechazo como si él estuviera brindando tributo a Apolo. Quedan completamente ofendidas y obviamente dolidas también por el rechazo de Orfeo, así que deciden despedazarlo. Con su propia lira le cortan la cabeza y avientan los restos al mar. El mar hace su recorrido y lleva la cabeza de Orfeo hacia donde están todas las otras ninfas. Las ninfas agarran la cabeza de Orfeo y también su lira y así le pueden dar una sepultura digna. De esta forma liberan el alma de Orfeo y así es como él puede regresar al inframundo para poder pasar el resto de los tiempos con Eurídice. Los dioses querían también honrar el talento de Orfeo, así que tomaron la lira y la pusieron en el cielo en forma de constelación. Bueno, regresémonos a la historia de la beba. La beba, después de poner el cuerpecito de Román en su cuarto, queda completamente agotada. Se mete a bañar y se limpia la tierra y también los pedacitos de piel de Román, y después de ahí se va al cuarto de Román y se duerme junto al cadáver de su hijo. Al día siguiente la beba se despierta de golpe y se voltea a ver el cadáver de su hijo. Sin embargo, lo único que puede ver son las sábanas extendidas de la camita de Román. Va caminando hacia la sala y ahí es donde lo ve jugando con sus juguetes de cohete. El cadáver de su hijo se estaba moviendo y estaba jugando como Román lo hacía hace unos meses. La beba lo abraza con todo el cariño y con todo el amor del mundo y el niño sigue jugando como si no hubiera pasado nada. En eso se da cuenta que el niño también estaba lleno de tierra y de pedacitos de piel que se le estaban desprendiendo. Incluso pedacitos de cerebro estaban saliendo de su cráneo. Así que decide meterlo a la bañera. Al meterlo a la bañera, cachos y cachos de cuerpo de Román se empiezan a desprender de él. La beba entra en pánico y lo saca. Román le dice: mamá, tranquila, todo esto lo podemos arreglar, ahorita lo cosemos, lo pegamos, tú tranquila. A Beba se le ocurre ir corriendo a la farmacia. Cuando va a la farmacia trata de comprar todo tipo de artículos que le ayudaran a reparar a su hijo. Empieza a comprar curitas, vendajes, cremas, ungüentos, todo lo que se le ocurriera que pudiera ayudarla. Al regresar a su casa, la Beba se topa con su vecina que llevaba a su hija en brazos. La hija tenía la misma edad de Román. La vecina le dice que su casa huele a muerto, que si quiere ella le puede ayudar a marcarle a los bomberos para que le ayuden a sacar el animal muerto que de seguro tenía por ahí. La Beba no le contesta, se va corriendo a su casa, pone seguro y se da cuenta que toda su casa está destruida. Y se topa a Román buscando algo. Y ahí es donde Román le dice: mamá, tengo hambre, por favor, ¿me das unas galletas? Y la Beba le dice: ok, pero primero vamos a vendarte. La Beba empieza a vendar a Román en todo su cuerpecito. Y Román estaba contentísimo, a él le encantaba disfrazarse, así que estaban bromeando de que ahora sí era una momia. Después del vendaje, la Beba le preparó la comida más azucarada que se le ocurrió, porque en vida ella cuidaba mucho la alimentación de Román y casi no le daba azúcar. Pero ahora que Román estaba muerto, el azúcar no le podía hacer ningún tipo de daño. Jugaron juntos y se fueron a dormir. Al día siguiente, la Beba es despertada por Román. Román estaba muy contento enseñándole a su mamá con su mano derecha su brazo izquierdo. Durante la noche, el brazo de Román se le había caído. La Beba entra en pánico, lo trata de vendar y vendar, pero no puede hacerlo. En eso también se da cuenta que toda la camita de Román estaba manchada. Se veían todos los trozos de comida que habían ingerido la noche anterior. Román le pide disculpas a su mamá por haber manchado la cama, pero la Beba le dice: no te preocupes, si yo pude traerte de regreso de la muerte, claro que puedo con unas sábanas sucias. Así que en lo que la Beba estaba limpiando las sábanas, Román decide salir a jugar. Él quería andar en bici con su vecinita. Román sale de su casa y todos los vecinos lo voltean a ver aterrorizados. Obviamente era antinatural ver el cadáver de Román jugar. Lucy, la vecina, empieza a llorar de horror al ver el cadáver de su amigo moverse. La Beba, al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, agarra a Román, lo mete a su casa
y ahí lo encierra. Román empieza a llorar porque él solamente quería jugar, pero no quería jugar si su amiguita le tenía miedo. En eso la beba también empieza a llorar por ver a su hijo tan destruido. Román le pide perdón a su mamá por haberse muerto y la beba le pide perdón a Román por no haberlo cuidado tanto. En eso todos los vecinos tocan a su puerta y la beba lo que hace es que se encierra y empieza a cerrar ventanas, incluso las empieza a cerrar con cartones, con madera, con todo lo que se encontraba. Le pide a Román que por favor jugara en lo que ella estaba ocupada. Román lo que hace es que toma el cartón que también llevaba su mamá, papel, marcadores, todo, y empieza a construir él un cohete de cartón. La beba le prepara la sopa favorita de Román, pero ve que Román estaba muy triste. Román empieza a comerse su sopa y de repente se escucha que algo salpica. El ojo de Román se le había caído en la sopa. La beba trata de repararlo nuevamente, pero nuevamente fracasa. En otro intento de levantarle los ánimos a Román, lo invita a jugar con ella. Le dice que no se preocupe, que no tenían que salir a ningún lado. Empiezan a jugar y los dos fingen pasar un buen rato. La beba no se puede despedir de él, ella sabe lo que está pasando. Su hijo se está deshaciendo frente a sus propios ojos y no está descansando en el lugar que tiene que descansar. Esto se hace evidente porque Román le dice a su mamá que él quiere regresar al cohete de madera en el que él estaba durmiendo por unos meses, en donde él estaba yendo hacia la luna. En lo que ellos estaban jugando se va la luz. La beba recuerda que en pleno duelo se le había olvidado pagar todos los servicios, pero ella quiere continuar jugando con su hijo, así que lo que hace es que prende velas por todos lados. Ahí es donde ella empieza también a sentir ciertas emociones encontradas. Estaba jugando a la luz de las velas con el cadáver de su hijo, y ella empieza a sentir culpa por tener miedo. Román le pide a su mamá dormir dentro del cohete de cartón que habían construido, y la beba accede. Ella también estaba completamente agotada, y se duerme al lado del cohete de cartón. La beba se despierta y ve que la estaba cargando un astronauta, pero se da cuenta que no es un astronauta, es un bombero, y ahí es donde huele el olor a quemado. Se voltea y puede ver a toda su casa en llamas. Obviamente las llamas empezaron por todas las velas que estaban prendidas y el cartón que inundaba su casa. La beba voltea a ver a su casa completamente cubierta en llamas, pero no es la estructura casi calcinada lo que le llama la atención, sino el humo que sale de las llamas. Porque ella hasta este día jura que el humo hizo la forma de un cohete espacial que subía al cielo. Y esta es la historia de Orfea, escrita por Lisa Owen. Y sí es la actriz de El Señor de los Cielos. La verdad es que es lo primero que leo de ella, pero wow, me sorprendió bastante. De hecho, les voy a dejar el link para que puedan leer la historia completa, porque yo no le hice ni cosquillas a lo hermoso que está. Es triste, pero también es muy bello. Bueno, ambas historias son muy tristes. Tenemos a dos personajes que casi logran desafiar la muerte, pero todo el mundo sabemos que de la muerte nadie regresa. Y qué doloroso es pensar que ambos personajes perdieron a la persona que más amaban en el mundo 2 veces. Y sobre todo que la segunda vez fue más por su propia responsabilidad, por sus propias decisiones. Llegan a una carga de culpa un poco más exagerada porque la segunda muerte, el segundo duelo, cae más en la responsabilidad de la persona que los trajo de regreso o que quiso traerlos de regreso. Y por más que queremos, no podemos desafiar la única ley que conocemos con certeza, que todos vamos a morir y que nadie regresa de la muerte. Sin embargo, estoy segura que cualquier persona que ha perdido al amor de su vida también estaría muy tentado a desafiar la ley de la naturaleza. Bueno, por favor, denles una oportunidad. Ambas historias son muy bellas, pero también son muy tristes, así que si lo leen, por favor, cuiden su corazoncito. Y tal vez y después podamos platicar las similitudes que tiene la historia de Orfeo con Haymitch en Sunrise on the Reaping. Bueno, si leen alguna de estas historias, por favor, háganmelo saber, díganme qué les pareció, ahí los estaré leyendo.